Shalom. Hoy vamos a salir del tema tradicional que estamos llevando, que es los misbot, y vamos a hablar un poco acerca de la tzedakah. Entendemos por tzedakah que es el dinero que damos para hacer obras. Y comienzo con el título que dice: Dios solicitará al perseguido. Porque tzedakah viene de la palabra tzedek, que significa justicia. Entonces, comenzamos explicando que Dios, el Creador, siempre va a tener un aprecio por las personas que son perseguidas. Y por eso Él ayuda a los perseguidos. Vemos cómo ayudó al pueblo de Israel cuando salía de Egipto. Vemos cómo ayudó a Abraham, que fue perseguido por Nimrod, como ayudó a Jacob, que fue perseguido por Esab. Vemos cómo fructificó el vientre de Lea, quien tuvo 6 hijos, porque ella era rechazada por Jacob. Y su hermana Rachel solamente tuvo 2 hijos, a pesar de que Rachel tuvo la misericordia con su hermana de no dejarla en ridículo y le dio las señales para la boda de matrimonio. ¿A qué me refiero con las señales? Que Jacob preveía que iba a ser engañado por su suegro Labán y estableció unos códigos secretos para saber que era Lea que era Rachel con la que se estaba casando. Sin embargo, Rachel, para que su hermana no quedara en ridículo, le dio todas las claves. Y así se casó Lea primero. Los hermanos de Joseph lo odiaron, lo vendieron y eventualmente se convirtió en el virrey de Israel. La nación de Israel, como había dicho, fue oprimida y ha sido salvada por Hashem. Las mujeres, nosotras las mujeres, no contamos para los Midian. ¿Qué es el Midian? Midian es la reunión de 10 varones que se reúnen para hacer una oración. La oración es como, por ejemplo, la del Kadosh o los Kiddush. Y tampoco cuentan en una corte judía. Y como son discriminadas de muchas formas, entonces las oraciones de las mujeres son más escuchadas que las de los hombres. Entonces, Hashem siempre ayuda al oprimido. Por lo tanto, como Hashem siempre ayuda al oprimido, nosotros tenemos que tratar por ninguna índole volvernos opresores. Ahora, ¿en qué circunstancias nos podemos volver opresores? Por ejemplo, cuando una persona le presta a otro. Si tú le prestas una cantidad de dinero a una persona que es tu amigo, esa relación eventualmente puede llegar a crisis si la persona no quiere pagar. Entonces, digamos que por amistad no se firmó un documento, por amistad no se tuvieron testigos y luego la persona simplemente quiso decir: tú a mí no me has prestado nada o yo no te voy a pagar. Entonces, para que la persona no se convierta en opresor de quien le prestó, lo correcto es mejor no prestar, y si se presta, pues tener un documento que lo testifique y tener 2 testigos de ese préstamo. Por ejemplo, por lo tanto, existe también la recomendación de cuando una persona es generosa, que no abusen de ella para que luego no se oprima. Y si la oprimen, luego tener que oprimir a otros. Por ejemplo, cuando una persona escribe su nombre en una entidad o dona a una entidad una vez, sucede mucho pues que luego la persona los escriben como si fuera en una cadena donde mensualmente o periódicamente le están diciendo: danos más, danos más, danos más.
entonces esa persona se puede volver oprimida y puede pedir a Hashem, Dios mío, yo no tengo de dónde y esta gente me sigue pidiendo. Cuando yo tenía, yo daba. Por ejemplo, una persona que tiene un trabajo y luego lo pierde, y cuando lo tenía, daba, y luego lo pierde y le están enviando cartas y mensajes y mails pidiéndole, entonces esa persona está siendo oprimida. Esa persona puede pedirle a Dios que lo ayude, que sería hacer justicia. Por eso, en ese sentido, se recomienda no dar los nombres de las personas que son generosas. En las redes sociales vemos personas que son muy generosas y que ayudan a otros. Entonces luego toman la generosidad de esa persona como si fuera una oportunidad para robar, para estafar, para aprovecharse, y luego la persona o las personas son oprimidas para que den. No es una sedacá necesaria, no es obligatoria, y por eso no se incumple la Torá. Nosotros tenemos que ser generosos. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de dar una sedacá, se puede dar. ¿Por qué? Porque se dice que la persona que no da en sedacá, luego esa persona se enfermará, y lo que no dio en sedacá, luego se lo va a gastar en médicos y en medicina. Entonces ahora comenzamos directamente a lo que son las leyes de la sedacá. Sabemos que existen dos tipos de preceptos o de misbot: los que se hacen por medio de realizar una acción, como por ejemplo celebrar el Shabbat, o un precepto de no hacer algo, de abstención, como por ejemplo no robarás. Entonces el primer precepto se llama un misbó hace y el otro se llama misbó lo tase. La misbá de darse de acá es la siguiente: si hubiera un pobre en la tierra que Hashem tu Señor te esté dando, no endurezcas tu corazón o cierres tus manos hacia el necesitado. Eso está en Deuteronomio 15:7. En el Deuteronomio 15:8 dice: abre tu mano generosamente y presta y extiéndele cualquier crédito que necesite para cubrir sus necesidades. En Deuteronomio 15:10 dice: por lo tanto, haz todo esfuerzo para darle y no te sientas mal por dárselo, ya que gracias a esto Hashem tu Señor te bendecirá en todo lo que emprendas, cualquier cosa que sea tu oficio. O sea que cuando Hashem nos da la posibilidad de dar caridad, es porque Él está creando, no es el escenario para que nosotros tengamos cómo recibir la bendición. El Deuteronomio 15:11 dice: el pobre nunca cesará de existir en la tierra, por lo que te ordeno que abras tu mano generosamente a tu hermano pobre y destituido en tu tierra. Ahora, hay muchas y pregunto, bueno, ¿y cuánto doy? Según estudios, por ejemplo, Rambán dice que lo equivalente a un higo, o otros decían que lo equivalente a una tajada de pan es lo mínimo que se puede dar. Si lo mínimo que yo puedo dar es lo equivalente a un pan, a una tajada de pan, pues ya puedo saber, bueno, yo le puedo dar, yo vivo en Europa, digo, pero le puedo dar €1 para que se compre un pan. O por ejemplo, hay pan de 70 centavos o 50 centavos, porque también hay pan de 50 centavos, porque una tajada de pan no venden acá. Ahora, el que se abstiene de dar caridad a un pobre viola el precepto de la Torá que dice: no endurezcas tu corazón ni cierres tu mano, que fue el que previamente que leímos en Deuteronomio 15:7. Existen unas excepciones en las cuales no es necesario dar sedacá. Una es cuando se está recaudando para un fondo general. O sea, por ejemplo, nosotros hacemos parte de un grupo o estamos en una congregación, no estamos haciendo un fondo general para los gastos. Por ejemplo, tú no eres
tú no estás incumpliendo por no dar eso, porque es un fondo general, o un fondo general para tenerlo para reserva, no se incumple. Cuando alguien recolecta dinero para otros, por ejemplo, existen en Israel entidades que recogen dinero para ayudar allá en Israel. Entonces, a las personas pobres en Israel, cuando tú no das a ese tipo de colectas, no estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque tú no estás dando a la necesidad de una persona, sino estás dando a alguien que está recogiendo para luego regalar. Cuando te llega una solicitud por correo, últimamente pues a mí yo me he inscrito en diferentes páginas y luego me comienzan a mandar mail de todas partes que de acá. Yo en un momento dije, miércoles, yo no sé si es correcto estar dando en todas partes que me pidan, pero en este texto se esclarece claramente que no se está incumpliendo, a menos que si te está pidiendo tu propio rabino, ya sí es otra cosa. Que te manda un correo tu rabino diciendo, danos una cita o participa una cita acá para esto, pues sí se debe dar. Cuando una persona, por ejemplo, dice, fulanito está pidiendo dinero, no le den porque él es mala gente. O una entidad X llega a tu casa a pedir dinero y tú tienes una mala imagen de esa entidad, está mal luego decir a esa entidad no le den dinero. ¿Por qué? Porque cuando una persona está recogiendo sedacá y alguien hace ese anuncio negativo acerca de ese recaudador, lo que sucederá como castigo divino es que luego sus descendientes van a tener que rogar caridad y no habrá nadie quien se apiade de ellos. Por ejemplo, cuando una persona llega a tu casa tocando la puerta pidiendo que le des alimentos o que le des caridad, tú bien puedes decir que no, porque tú no conoces la persona. Pero si tú te das cuenta que es una persona, o sea, necesitado, que es de pronto un extranjero, una viuda, que llega un momento que no es normal que llegue una persona a pedir dinero, entonces tú puedes entender que realmente hay una necesidad en esa persona y pues aprovechas para hacer una pequeña sedacá. Y no es necesario dar grandes cantidades. Lo importante es la intención del corazón. A nosotros estamos llamados, el pueblo de Israel está llamado a dar caridad a los levitas, pues ellos no tenían herencia. También pero en este momento no existen levitas, no que nosotros conozcamos. Al extranjero, al huérfano y a la viuda que habitan en tu seno. ¿A qué les podemos hacer? Les podemos dar para comer y para que satisfagan sus necesidades. El que le cierra la puerta a la caridad será forzado a abrírsele la puerta para el médico. Una persona que no tiene la oportunidad de darle a un extranjero, una viuda, un pobre, y no lo hace, y la persona de pronto le pide, sabemos pues, si la persona luego se enferma y tiene que gastar cantidad de sumas exorbitantes, sabrá que pues la puerta, la razón, la causa de eso es no haber dado caridad en el momento oportuno. En teoría se supone que quien está responsabilizado de dar caridad en una casa es el jefe de la casa, y si sus hijos o su esposa lo dan, se entiende que fue una caridad dada recibidamente por la familia. ¿Cuánto se debe dar?
existen dos conceptos. Uno que dice que es 10% de su ganancia, o sea, ¿cuánto es lo máximo que debemos dar? Uno dice que es 10% y otros dicen que es más 20%. Sin embargo, Beth, José y Del Rama decía que el que da más del 20%, que el que se permite dar más del 20% está arriesgándose a él mismo quedarse en la indigencia. O sea, que tú no vas a dar más para que luego tener que pedir. Cuando hay excepciones que tú no vas a dar, puedes dar más del 10% si es tu parámetro, del 20% si es tu parámetro, tu máximo. Cuando vas a alimentar a un hambriento, cuando vas a salvar la vida de alguien, cuando vas a mantener a alguien que estudia la Torah. Si tú personalmente recibiste una gran fortuna, la heredaste, entonces tú sabes, la persona sabe que no va a quedar ilíquido por dar 20%, es decir, más allá de su propio parámetro. No digo 20%, digamos que el límite de la persona es el 10% y, o el 5%, y si da más, lo da porque tiene suficiente. Hay personas pues que también al fallecer simplemente donan todo su dinero. Y también quien puede dar más del su límite son las personas que gastan en mucho lujo. Según Rabbi Moshe Feinstein, ¿en qué momento nosotros debemos dar ese tipo de caridad que son tan exorbitantes, más allá de nuestras posibilidades? Cuando nos encontramos en situación de emergencia que peligra una vida. A veces hay un decreto duro contra una persona y ese decreto consiste en que la persona va a morir. Y si es así y el Creador tiene la misericordia de revelarle en sueños que es muy posible que suceda algo y esa persona pierda la vida o un ser querido, entonces como consecuencia de ese sueño, de esa revelación, la persona ayuna y da una sedacá fuerte con el propósito de no de comprar la vida, sino de reconocer su situación y prestarle más atención a la vida, a la palabra, a la Torah, que a lo físico, a lo material. Cuando, por ejemplo, se van a liberar personas que están cautivas, por ejemplo, que alguien haya tomado la libertad de alguien y tú tengas la posibilidad de rescatarlo, pues en ese momento se puede hacer. O para construir un complejo donde se vaya a estudiar la Torah. Existen, digamos, como una tabla de... hay que dar, cuando nosotros vamos a dar, la persona no debe estar afligida. El que da tiene que dar con un corazón alegre. ¿Por qué? Para que haya un canal de conexión. Nosotros estamos conectados con el Creador cuando estamos alegres. Cuando estamos tristes, no. Se nos aparta la Shejina. De hecho, hay una explicación con el nombre del Creador acerca de darse de acá. La mano que da, la mano que recibe, la mano que da, la mano que se abre, la mano que recibe. Es una explicación que fue dada por el Baal Shem Tov, pero en este momento no la voy a explicar. Hay una lista de prioridad. Hay una lista de prioridad cuando nosotros vamos a dar. Que, por ejemplo, tú dices, bueno, yo voy a dar, pero yo tengo mamá, hermanos, primos, sobrinos. Entonces hay una lista de prioridades. Y los voy a leer. Dice, la lista de prioridades son primero tus propios padres. ¿Por qué? Porque quien no provee para su propia casa no está haciendo bien. Sus hijos, sus suegros. ¿Por qué? Porque los suegros son los padres de la esposa. Y si los mueren, pues imagínate, por hambre. Sus hermanos y sus hermanas. Veamos que primero están los padres, los hijos, los suegros. Luego los hermanos, las hermanas, cuñados, cuñadas,
sus propios primos, el pobre de su propio edificio vecindario. Es decir, antes de irte a otra localidad, mira lo que está en tu alrededor. ¿Por qué? Porque tú vas a impactar en tu ambiente, en tu alrededor. Luego está al pobre de Jerusalén. O sea, antes de tú ponerte a dar una sedacá en Jerusalén o mandarlo a Jerusalén, mira que hay a tu alrededor. ¿Para qué? Para que se vea la obra del Creador en tu mundo. Al pobre de Israel y al pobre del resto del mundo. O sea, que tú antes que darle a una persona en África, primero tienes que tener prioridad hacia el pobre de Israel. Bueno, hasta aquí dejo la clase de hoy y seguiremos hablando con respecto a la sedacá, porque existen muchas leyes que se pueden conocer, aplicar, y cuando nosotros las conocemos, entonces no vamos a caer en error. Por ejemplo, eso que decía hoy, de que cuando uno le piden por correo o para una colecta general, no es obligatorio, que uno no se debe sentir mal, porque a veces nos traiciona el sentimiento. Entonces, cuando tú te sientes culpable de no haber dado, entonces te van a pasar de entrada cosas malas. Pero es bueno tener la claridad cuando no es necesario, y si no es necesario, pues sentirse libre de que vaya a sucederle algo a uno. Y saber pues que el Creador no va a tomarnos como un opresor. Y lo más importante que dije hoy es que nosotros debemos en lo máximo no ser opresores. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos al Creador luchando contra nosotros. No ser opresor de nadie, ni siquiera de un animalito, porque hasta ellos cuentan. Bueno, shalom, hasta aquí los dejo y que tengan una feliz noche.